Exactamente a las 7:12 de la mañana vamos a dialogar ahora con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, quien ya está con nosotros. Congresista, bienvenido. Gracias por su gentileza. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar en tu programa, un honor. Adelante, por favor. Bueno, hay algunas objeciones que se han establecido a la reforma constitucional de eliminación de la inmunidad parlamentaria, que todavía está en primera votación. Uno de ellos es que, en el tema vinculado con el hecho de que los congresistas mantienen el antejuicio y además, obviamente, por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Y en el tema de los delitos comunes, el hecho de que se establezca que estén a cargo, diríamos así, de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente, el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿No se está creando en este caso, congresista, una instancia, diríamos, privilegiada para los parlamentarios? Porque un delito común tiene obviamente un juez, diríamos, natural, ¿no?, en el lugar donde se comete el mismo. Pero ahora, establecer que la Corte Suprema vea el caso de un congresista, por eso le preguntaba, ¿no es una instancia privilegiada para un parlamentario? No, en lo absoluto. No son algunos, que felizmente no son ustedes, que quieren hacer un poco de terrorismo blanco, Carlos. Y yo lo lamento mucho, ¿no? Es decir, con nada les satisface, con nada están conformes. Y yo lo lamento mucho porque o es por ignorancia en algunos casos, o en algunos casos es por petardear al Parlamento de la República, ¿no? O sea, no están contentos con nada. Mira, acá... Pero perdón, congresista, disculpe, hay destacados abogados que han manifestado su oposición. Ahora, decir que están haciendo terrorismo blanco, ¿no le parece excesivo? No me refiero a ellos, me refiero a un sector, digamos, opositor al Parlamento de manera radical, que hacen oposición por oposición, y eso es la verdad, es lamentable, ¿no? Porque yo he escuchado a muchos constitucionalistas, penalistas... ¿A qué sector se refiere? Bueno, hay algún sector, evidentemente, ¿de qué? Petardea al Congreso de la República, de un sector mediático, ¿no? Que petardea al Congreso de la República, que felizmente son pocos, pero no hay que dejarse guiar por ellos, ¿no? Mira, está eliminando totalmente la inmunidad parlamentaria, pero totalmente la inmunidad parlamentaria. Hasta antes de este proyecto solamente se quería de que sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, digamos, o la Junta Nacional de Justicia, pidiera permiso, o que directamente la Corte Suprema o, digamos, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, levantara la inmunidad. Acá ya ni siquiera se necesita eso, Carlos. Es decir, el congresista de la República, una vez que se apruebe esta norma, es un ciudadano de a pie, sin ningún tipo de inmunidad. Es decir, la Corte Suprema no tiene que pedirle permiso a nadie, el Poder Judicial no tiene que pedir permiso a nadie. Acá no hay ningún fuero especial. Solamente se hace una distinción. Si el congresista de la República llega con una mochila pesada, digamos, de delitos comunes, por supuesto, y, digamos, tiene procesos judiciales, y llega al Congreso de la República y es elegido parlamentario, entonces eso lo va a ver un juez penal ordinario. Si el congresista de la República no llega con esa mochila pesada, sino que comete delitos comunes en pleno ejercicio de sus funciones como parlamentario, como congresista, lo ve la Corte Suprema por un tema de distinción, nada más, pero igual rinde cuentas ante el Poder Judicial. Acá no hay ningún fuero especial. ¿A qué se refiere con un tema de distinción, congresista? Es decir, si el delito es cometido antes de ser parlamentario o en el momento de ser parlamentario. Eso es todo. Todas las bancadas han estado a favor de ello, no salvo, digamos, la mayoría de Fuerza Popular. Acá nadie, incluso, te voy a decir más, el expresidente Vizcarra, que el día de ayer se llena la boca falsamente, de manera farsante, a decir que ha sido una, eliminación de la inmunidad a medias, no se acuerda que lo que él planteaba con el Poder Ejecutivo hace 2 años era simplemente reducir la inmunidad parlamentaria y no eliminarla totalmente, como nosotros hemos hecho. Lo que él planteaba era que la Corte Suprema, ¿no es cierto?, levante la inmunidad parlamentaria al congresista. Sí. Lo levanta. Acá ni siquiera hay eso. Acá de frente va el Poder Judicial, como cualquier ciudadano de a pie. Entonces, lo que te quiero decir es que acá no hay ningún fuero especial. Acá desaparece la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
Sí, Disculpe que lo interrumpa, pero usted entenderá que tenemos que ir con la pausa. Vamos a seguir conversando, por supuesto, así que por favor le pido un poquito de paciencia adelante, nada más claro que para sí. continuar con este diálogo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta, son las 7:21 de la mañana, conversamos con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chejade. Congresista, insisto en mi pregunta, a ver, si yo, por ejemplo, cometo un delito, me voy donde un juez, ¿no?, de primera instancia. ¿Por qué un congresista tiene que ir a la Corte Suprema y no un juez común? Si es que me permite el término, obviamente, no es nada despectivo, para ver el delito. Porque evidentemente ahí hay una instancia, digamos, diferenciada, usted mismo lo ha dicho. ¿Por qué tiene que ir a la Corte Suprema? ¿Cuál es la justificación de esa indicación? Vuelvo a repetir, Carlos. Si se quiere hacer una distinción simplemente por la etapa del tiempo en la que el congresista ha cometido el delito. Si el congresista ha cometido el delito antes de ser congresista, va a un juez penal ordinario, Ok, de primera sí, instancia. Si lo comete, vamos a suponer que mate, digamos, o sea un homicida, digamos, o viole durante su gestión, ya. entonces no es un delito de función, es un delito común, entonces va a la Corte Suprema simplemente para hacer esa distinción, pero sin ningún tipo de privilegio. Va igual al Poder Judicial, no tiene antejuicio. No confundamos el antejuicio con la inmunidad. Son cosas muy distintas. El antejuicio es para delitos de función y lo tienen todos los altos Pero representantes y funcionarios del no Estado. estamos confundiendo, ojo, ese tema. Estamos hablando Porque tú del me has tema de la dicho, inmunidad. tú me Porque ya acabas de decir vamos a hablar ya del antejuicio, pero estamos hablando del tema de la inmunidad. Ujú. A eso, o sea, usted dice Por eso te que, digo, a ver, ahora los congresistas van a ir como cualquier ciudadano de pie al Poder Judicial, Ujú. ¿no? Y un ciudadano de pie no va de frente a la Corte Suprema. A eso me refería yo. El parlamentario va de frente al Poder Judicial. Digamos, en cualquiera de los casos va al Poder Judicial sin ningún tipo de inmunidad, Carlos. No confunda las cosas. No Una estoy cosa- confundiendo, simplemente me estoy no, remitiendo a lo lo que a lo que pasa es dice que el texto yo lo que sustitutorio. yo lo que siento es que se está poniendo tres pies al gato, ¿no? O buscando tres pies al gato. El Poder No, de ninguna Ejecutivo manera. quería, Me Carlos, remite únicamente al texto sustitutorio y me llama la atención este hecho, por eso le estoy preguntando. no, No estoy, te lo son estoy, preguntas que le hago, no estoy respondiendo. yo, Te diciendo que estoy está mal o está respondiendo. bien, simplemente la pregunta. Te estoy respondiendo, mira. Antes, el Poder Ejecutivo quería una eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria. Nosotros nos hemos ido mucho más allá, a una eliminación total. Ujú. No habría comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. El congresista sería un ciudadano de pie más como cualquier ciudadano, como cualquier persona. Es decir, si el congresista de la República delinque, ¿no es cierto?, antes de ser parlamentario y justo es electo, entonces va a un juez penal, digamos, de primera instancia. Si lo hace cuando es congresista de la República, digamos, por la jerarquía de ser congresista, va igualito al Poder Judicial, solamente que va a un juez supremo. No hay antejuicio, no hay ningún tipo de preferencia o privilegio, Carlos. Bueno, repito, no lo he calificado yo, he recurrido y he leído a importantes abogados, Carlos, juristas, el le hecho nombro de uno de ir a ellos nada más, Aníbal Quiroga, quien el- sí el- coinciden que es un privilegio. No creo que estén haciendo terrorismo blanco o estén buscándole tres no pies me al re- gato, como dice usted. tú sabes que me refiero que no lo digo por ellos, no lo digo por venir al Es que Quiroga, también ellos opinan en ese sentido, que es un privilegio. bueno, pues, pero hay gente que sí que está Y señalando o creo tratando que hay de que ponerle tomar a una reforma política importante que hace 40 años se estaba esperando, que lo hemos hecho nosotros, sí, y que ha superado incluso las expectativas de lo que proponía el señor Vizcarra ajá, hace un par de años, que solamente proponía que la Corte Suprema levante en determinados casos la inmunidad parlamentaria. Ahora el parlamentario no va a tener ningún tipo de inmunidad. Irá como cualquier ciudadano de a pie si delinque antes o durante su gestión de frente, de manera directa al Poder Judicial, sin autorización del Congreso de la República, sin autorización de esa polémica comisión que se llama Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Entonces, si eso se ha hecho, qué más se puede querer? O sea, se ha ido por bueno. encima de lo que el Ejecutivo y la gente reclamaba. Ok, son análisis que se hacen, creo que hay que tener también un poco de tolerancia congresista cuando hay Yo opiniones que tengo son tolerancia, discrepantes a ¿no? la Pero de también uno. hay que decir, yo tengo tolerancia, Carlos, pero Claro, también no es justo que se esté criticando al Congreso
Simplemente cuando el Congreso hace algo muy bueno, como se ha hecho históricamente después de 30, 40 años, siempre se le busca tres pies al gato. Y eso creo que no es justo, Carlos, entenderás, ¿no? Bueno, también ha habido objeción, y ahora sí vamos al tema del antejuicio, ¿no? Protección que tienen por delitos cometidos durante el ejercicio de su función. Y hay quienes consideran que, por ejemplo, como antecedente, esto ha servido para, diríamos, a salvaguardar a parlamentarios que han estado vinculados a casos de corrupción y también, por ejemplo, a magistrados. Recordemos el caso de los cuellos blancos del puerto. ¿Cuál es su opinión ante ello? Eso no está en el artículo 99 de la inmunidad parlamentaria. Eso nunca estuvo en discusión, Carlos. No hay que confundir las cosas, lo que es inmunidad parlamentaria, con antejuicio. Estoy hablando de antejuicio. El antejuicio es para delitos de función. Ajá. La inmunidad parlamentaria sí es para delitos comunes. Nunca estuvo en tela de duda, yo no sé a qué cosa viene el tema del antejuicio. El antejuicio constitucional, te lo voy a leer, está en el artículo 99, no en el 93 que sale de inmunidad parlamentaria. ¿Qué dice el artículo 99? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, o sea, delito de función, ¿no es cierto? Y hasta Claro. incluso 5 años después de haber cesado en sus funciones, en esto. Entonces, si nosotros queremos ya que desaparezca el antejuicio, pues tendría que desaparecer el antejuicio de todos estos funcionarios del Estado, y no solamente de los congresistas. Nunca estuvo en discusión el tema del antejuicio. La inmunidad es un tema distinto. Una cosa es el artículo 93, que es la inmunidad parlamentaria que se elimina con esto, con la aprobación del día de ayer en el Congreso históricamente, y otra cosa muy distinta es el antejuicio por delitos de función. Muy bien. Congresista, ayer se aprobaron dos medidas polémicas. Una de ellas, la eliminación del CAS. Y bueno, evidentemente, no, es muy probable que esto vaya al Tribunal Constitucional. A ver, si no me equivoco, APP apoyó esta eliminación, ¿no es cierto? Su bancada. ¿No está violando esta norma la Constitución? Me remito al artículo 79. El Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo su propio presupuesto. Mira, efectivamente es una norma polémica. Yo te voy a ser sincero, yo ayer en la votación tuve un voto singular, yo me abstuve, yo voté en abstención. Yo respeto muchísimo lo que mi bancada, digamos, efectúa. ¿Por qué votó en abstención? Porque considero que es una norma, digamos, un poco controversial, un poco polémica. Efectivamente puede traer algunos problemas en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, siempre o casi siempre, el 99% de las veces, votamos de manera colegiada y yo me sumo a la mayoría. En este caso, yo pienso que esto podría tener algún tipo de conflicto, digamos, en un órgano jurisdiccional superior, como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo tengo ciertos reparos, por un tema de respeto a mi bancada, no voy a señalarlos en este momento, Carlos, me comprenderás. Uh-huh. Yo ayer voté en abstención. ¿Pero considera que esta norma es inconstitucional, sinceramente? Considero que es polémica y que puede traer problemas. Polémica, ¿no? es, pero inconstitucional. Bueno, es un tema que tendrá que resolverlo en todo caso el Tribunal Constitucional. Yo no voy a adelantar lo que digo en este momento, Carlos. Como comprenderás, respeto mucho, soy muy respetuoso y muy fraterno. En Alianza Pro Progreso somos una familia, tomamos decisiones colegiadas, pero ayer he preferido yo abstenerme, digamos, de una votación al respecto y he votado, digamos, en abstención, ¿no? Porque sí es cierto que puede traer algunos inconvenientes más adelante, ¿no? Le pido que hagamos otra pausa, congresista, para ir con los titulares de esta media hora y luego seguimos conversando, por favor, con usted, porque son temas muy importantes y quedan aún todavía algunos en el tintero. Regresamos. Gracias. Estamos de vuelta, 7:36 de la mañana. Estamos conversando con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Congresista, bueno, gracias por la espera. Así como usted votó en abstención ayer en el tema del CAS, ¿cuál es su opinión sobre la aprobación de esta ley de formalización de taxis colectivos? Se dice que es un intento de
validar lo informal, porque evidentemente son vehículos que no tienen la estructura necesaria para medidas de higiene, de seguridad, ¿no? Y además se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. Mira, justamente es una norma que está de alguna manera dada para, digamos, muchas miles de personas que tienen una serie de problemas. Es un tema social, es un tema político, en todo caso, Carlos. En todo caso, hay que relevar de alguna manera la, digamos, actuación que ha tenido ayer el Parlamento, ¿no es cierto? Es una norma esperada. Las normas no solamente hay que analizarlas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, evidentemente sí hay que hacerlo, sino también desde el punto de vista político-humano, ¿no es cierto? Entonces creo yo que esa y varias normas que se han ido aprobando en los últimos días dentro del Congreso de la República ha merecido, digamos, una aprobación prácticamente mayoritaria, ¿no? Así que bueno, en todo caso, digamos, hay que esperar qué cosa va a hacer digamos, en este caso es por insistencia. Si es por insistencia, el Poder Ejecutivo en algún momento lo observó. En todo caso, ya es una norma, digamos, promulgada, ¿no? Hay quienes consideran que el Congreso sigue cayendo en un populismo lamentable con la aprobación de determinadas normas. ¿Qué responde usted ante ello, congresista? Mira, no es un tema de populismo, ¿no? Son temas sociales, son temas humanos. Ajá. Solamente quería hacer una contingencia en cuanto a mi voto el día de ayer, una rectificación que siempre es bueno hacerla. Mi votación por la abstención fue no por el tema del CAS, que voté a favor, sino por el tema justamente de los taxis colectivos, ¿no? Justamente por el tema de los taxis colectivos yo me abstuve. En el tema del CAS, fue un tema que voté a favor porque hubo de todas maneras un acuerdo de bancada. Pero más allá de eso, para contestarte tu pregunta, Carlos, yo creo que a veces siempre el Congreso de la República es a veces la piñata, ¿no? Es decir, todo lo que el Congreso de la República hace o es populista o es malo, ¿no? Se elimina la inmunidad parlamentaria tantas veces demandada, se va incluso a un extremo radical de eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Igual el Congreso de la República se le critica por una coma, por un pero, y siempre hay una suspicacia, ¿no? Es decir, se piensa que el Congreso siempre se le quiere sacar de alguna manera la vuelta a la norma, y eso no es tan así, ¿no? O sea, yo creo que el Congreso de la República también legisla de manera política, humana, social, y creo yo que hay que pensar pues en las grandes mayorías, y las grandes mayorías están esperando una respuesta. Sí, pero también creo, congresista, que hay que buscar las soluciones más viables. Sí, sin duda. No afectar, por ejemplo, el presupuesto público, no afectar la Constitución. Yo creo que las leyes, en ese aspecto creo que hay que hacer un balance de todo eso. Por supuesto que sí, se trata de no afectar la Constitución, de no vulnerar los derechos fundamentales. Bien. Pero también hay que decir, Carlos, que estamos en una época de emergencia. Es decir, hay que ver que estamos en el COVID-19 que ha matado a más de 70.000 personas, cifras extraoficiales del SINADEP, y que la gran mayoría son justamente por la pandemia. Hay gente que a raíz de eso ha perdido sus trabajos, que no puede inscribir a sus hijos en los colegios, que materialmente no tiene ni plata ni para comer. Entonces, si critica al Congreso por poner, digamos, de alguna manera orden en casa y solucionar problemas que no han acontecido durante décadas en el país. Una pandemia no ha sido esperada y lamentablemente nos ha tocado en este año que ha sido fatal para todos los peruanos, ¿no? Así es. Bueno, congresista, le agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Es usted muy amable, como siempre. No, agradecerte a ti, Carlos, y a todos los amigos de Radioprogramas del Perú. Gran abrazo para todos y bendiciones. Muy bien, el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, estuvo con nosotros. Vamos a cambiar de tema ahora, son 7:41 de la mañana y vamos a dialogar